Adivina qué te voy a contar ahora. Escuchemos. Dentro de un tema vario o un tema general, quiero contar cómo nace este canal, la historia, y es porque yo tenía muchos años estudiando japonés y llegué a un plató, a un momento en el que sentía que ya no avanzaba más, que no aprendía más, que tenía mucho vocabulario que aprender. Entonces lo que empecé a hacer fue aquí en YouTube encontré podcasts para estudiantes de japonés creado por maestros, los cuales hablaban a una velocidad no tan rápida y además usaban un vocabulario no muy difícil, unas conjugaciones o cosas no muy extrañas, y eso fue lo que cambió completamente mi japonés. Estuve escuchando 2 años estos podcasts y de ahí, cuando regresé a la vida real como series de Netflix, radio, televisión, mi entendimiento creció bastante. Entonces el programa que yo he hecho, el canal de YouTube, se trata de lo mismo, de escuchar para que pases ese plató, ese momento que sientes que ya quieres dejar de estudiar y que continúes estudiando, porque aprender te va a cambiar la vida. Muy bien. También si tu nivel es más avanzado y entiendes todo lo que estoy diciendo y se te hace a veces repetitivo o muy fácil, te recomiendo que lo escuches, porque es la forma de estar continuamente alimentando el idioma. Muy bien, lo repito y voy repitiendo cada frase o cada parte. Dentro de un tema vario o un tema general, quiero contar cómo nace este canal, la historia, y es porque tenía muchos años estudiando japonés y llegué a un plató, a un nivel donde ya no subes o se siente que ya no subes, a un momento en el que sentía que ya no avanzaba más, a un momento en el que sentía que ya no avanzaba más, que no aprendía más, que tenía mucho vocabulario que no avanzaba más, que no entendía más, que tenía mucho vocabulario que aprender. Entonces lo que empecé a hacer fue aquí en YouTube encontré podcasts para estudiantes de japonés, creados por maestros, cuales hablaban a una velocidad no tan rápida, y además usaban un vocabulario no muy difícil, unas conjugaciones o cosas no muy extrañas, y eso fue lo que cambió completamente mi japonés. Estuve escuchando 2 años. Esto lo estuve escuchando 2 años al inicio, después continué porque ya me gustan podcasts, y de estos podcasts de ahí, cuando regresé a la vida real como series de Netflix, y de ahí cuando regresé a escuchar cosas de la vida real como Netflix, radio, televisión, mi entendimiento creció bastante. Entonces el programa que yo he hecho, el canal de YouTube se trata de lo mismo. De escuchar muchas veces para que pases ese plató, ese momento que sientes que ya quieres dejar de estudiar, y que continúes estudiando,
aprender te va a cambiar la vida. Porque aprender te va a cambiar la vida. Aprender otro idioma nos cambia la vida. Porque nos podemos comunicar con otras personas, podemos recibir mucha información. Ahora, también yo fui profesor de inglés o más bien en una escuela de inglés, de clases de inglés, y también en una universidad. Además, fui maestro de español para extranjeros y también fui traductor voluntario. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a escucharlo una vez más. Se acaba la temporada 2 con este video. Dentro de un tema vario, un tema general, quiero contar cómo nace este canal, la historia. Y es porque yo tenía muchos años estudiando japonés y llegué a un plató, a un momento en el que sentía que ya no avanzaba más, que no aprendía más, que tenía mucho vocabulario que aprender. Entonces lo que empecé a hacer fue, aquí en YouTube encontré podcasts para estudiantes de japonés creado por maestros, los cuales, de hecho, esto normalmente existe en los libros, o sea que hay lecturas que no son tan difíciles, o como digo aquí, vocabulario más fácil a un nivel más básico que el normal para que el estudiante pueda aprender. Ahí en la descripción del canal lo tengo explicado en este momento. Hablaban a una velocidad no tan rápida y además usaban un vocabulario no muy difícil, unas conjugaciones o cosas no muy extrañas, y eso fue lo que cambió completamente mi japonés. Estuve escuchando 2 años estos podcasts y de ahí, cuando regresé a la vida real como series de Netflix, radio, televisión, mi entendimiento creció bastante. Entonces el programa que yo he hecho, el canal de YouTube, se trata de lo mismo, de escuchar para que pases ese plató, ese momento que sientes que ya quieres dejar de estudiar y que continúes estudiando, porque aprender te va a cambiar la vida. Muy bien, aquí concluye la temporada 2. Voy a seguir haciendo muchas temporadas más. Temporada 3 ya tengo grabados los principios, entonces ya va a salir pronto también. Muchas gracias por estar aquí siempre. Nos vemos pronto. Siempre pendientes.